Esta semana desafiamos la censura de Facebook una vez más al hablar sobre cómo Pablo nos enseña a autogobernarnos. Este es Jorge and Jorge Show. Una de las serias complicaciones que vive un ser humano común hoy en día, cualquiera que sea el país, es ver cómo orienta sus decisiones, cómo se autogobierna en conexión con el tipo de gobierno social al que pertenece. Sabemos que todavía hay tiranías, hay democracias con todo un gran abanico de posibilidades, adaptaciones, ajustes, aplicaciones de ellas. Eso es bien complicado. Ahora, ¿cómo ajustar la forma en que me gobierno a mí mismo en el contexto más pequeño, que es cómo inserto mi autogobierno a cómo se conduce mi familia o mi sociedad? Ese es un serio dilema hoy en día. Bueno, déjeme decirle que cuando Jesucristo vino a este mundo, mostró la forma de gobierno del reino de Dios. Una de las cosas que él hizo fue traer esa forma de gobierno y hacerla suya. Y así autogobernarse siguiendo los patrones del reino de Dios. ¿Los tomó de quién? De Jesucristo. Eso fue lo que vimos la semana pasada con la carta de Pablo a los Filipenses, donde ilustra tres elementos fundamentales. El gobierno de Jesús tiene desprendimiento. El gobierno de Jesús, en segundo lugar, es capaz de ponerse al nivel incluso más abajo de los demás en función de servirlo. Y el tercero, es obediente, se mantiene allí, nunca abandona esa forma de gobierno aunque le cueste la muerte. Y Pablo, en función de ilustrar esta forma de autogobernarse, en la carta de Filipenses, pues pone varios ejemplos. Yo voy a usar sus ejemplos para ilustrar cada uno de esos puntos. Y el primero que voy a ilustrar es el rol de la obediencia dentro del gobierno del reino de Dios. Así que, y ese es el tercero de los puntos, tal vez el último. Veíamos ahí en el himno de la kenosis que se refiere a obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, obediencia sin retroceso. Pues yo quiero leer un versículo que está dentro de esta carta que Pablo le envía de vuelta a los filipenses. Él se encontraba preso en Roma. Los filipenses pues le envían una ofrenda para poder sostenerlo en la cárcel y allí él pues en gratitud escribe una carta de vuelta y se la envía para atrás con la misma persona que se la trajo, Epafrodito. Dice así: y quiero que sepáis, hermanos, esto es los filipenses, que las circunstancias en que me he visto en la cárcel han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Mis hermanos, hay este versículo que está contenido por 3 frases. Yo quisiera dedicarle un poquito a cada frase para ilustrar el asunto. Pablo está tratando de convertirse en un ejemplo de primera mano. El ejemplo de Jesús ya distaba de 30 y pico de años y los filipenses estaban necesitando tal vez de un ejemplo, un modelo del gobierno de Cristo más real, más accesible a ellos. Y Pablo hace que la historia de Jesús se repita en la suya. Trae esa historia a su propia historia. Y de eso justamente es de lo que se trata el reino de Dios. Él toma los principios del reino de Dios y los aplica en su autogobierno. Mi esperanza con este mensaje es que nosotros tengamos una idea lo más clara posible, cómo podemos aplicar esa forma de gobierno a la vida personal cuando tenemos que enfrentarnos a las ideas de democracia que hoy vivimos, donde todo el mundo se autogobierna como bien entienda. Lo primero, se está refiriendo a los hermanos de Filipo. La razón por la que los hermanos de Filipo le están enviando una ofrenda a él es porque se han sensibilizado con su situación.
está en prisión y la prisión en Roma era difícil. Los romanos no te alimentaban, no te cuidaban en la prisión, solo te restringían de la sociedad. El principio de ello es, vas a sobrevivir si hay alguien allá afuera que está interesado en que tú vivas y te traiga alimentos, agua y te mantenga. Y eso funcionaba así en todo el imperio. Así que los filipenses, conociendo esto, pues deciden enviarle esta ayuda para sostenerlo. Pero también existía una historia ya de Pablo en Filipo. Pablo fue preso en Filipo. La razón de eso es porque mostrando el evangelio y orando por la gente, se le da un fenómeno con una divina que le aportaba dinero a unos mercaderes. Cuando Pablo expulsa al demonio de adivinación, esta mujer ya deja de proveerle dinero a estos mercaderes y los mercaderes lo traen entonces ante las autoridades de Filipo. Las autoridades de Filipo, por lo general, la gran mayoría, estaba formada por antiguos romanos soldados, porque Filipo era una ciudad de retiro, donde los soldados romanos, después que se desvinculaban de las legiones, pues muchos iban a retirarse a ese lugar. Así que el estilo de gobierno en Filipo era un estilo de gobierno un modelo muy parecido al imperial de Roma. Y el modelo de rey que la gente tenía allí muy clara era el de César, que llega con las legiones, aplasta a todo el mundo, establece una paz en ese lugar y empieza a cobrar entonces impuestos de esas personas para sostener la capital. Ese era el modelo de gobierno y todo el mundo lo seguía. Ahora Pablo, cuando viene a proponer este nuevo modelo de gobierno, que es sacrificial, pues obviamente enfrenta rápidamente estas dos ideas de gobierno por la fuerza a gobierno por el servicio. Ofrezco mis legiones y ofrezco mi vida, ofrezco mis recursos, mis dones. Ahora, obviamente, estos dones tenían su poder porque podían expulsar un demonio de esta mujer y al final comprometer las ganancias de estas personas. Traen a estos hombres para que decida sobre el asunto de lo que ha pasado con Pablo y termina finalmente en la cárcel. Pablo en la cárcel ahí de Filipo, sí, recibe latigazos y es llevado al calabozo. Bueno, los filipenses, lo que quiero decir es que ya habían visto a Pablo una vez en su propia ciudad padecer cárcel por el evangelio. Ahora, les estaba mostrando que el sacrificio que normalmente todo el mundo ofrecía en su vida, estaba dispuesto a sacrificarse, la obediencia incluso que podían ofrecer a un superior, era de alguna forma para obtener también ellos de retribución, protección, seguridad, beneficios. No era el caso de Pablo. Pablo lo que está ilustrando aquí es sacrificio por los demás y lo que tiene de vuelta muchas veces es cárcel y cárcel complicada. Porque ahora Pablo finalmente pudo salir de la cárcel de los filipenses, pero le dejó inspirado, le dejó grabado en el corazón y en la mente una imagen muy gráfica de cómo Pablo se gobernó en función de traerle bien a los demás, aun cuando eso trajera dificultades para su propia vida. Y durante esas dificultades se mantuvo firme, se mantuvo igual, autogobernándose en obediencia a Dios. Esos eran los hermanos que finalmente, impresionados por eso, se vieron comprometidos en ese mismo espíritu de servicio a sostener a Pablo en este nuevo momento, ahora en Roma, en una cárcel. La segunda parte del mensaje es que las circunstancias en que me he visto, y es que ahora nuevamente está preso en Roma, pero esta prisión en Roma, ahora en la capital, ya no está en una provincia de retiro, ya está donde se gesta, donde se fortalece, donde se fundamenta, donde se justifica, donde se crean las bases de ese ideal de gobierno imperial que está promulgando Roma donde quiera que llegue. Dentro de esa gran Roma
hay un pequeño lugar donde empieza a emerger poco a poco, abriéndose paso, una forma de gobierno como el de Cristo sacrificial. Pablo quiere decirle que aún con toda esa desventaja, mucho mayor que la que tuvo en Filipos se abrió paso el evangelio, pero ahora aquí también se estaba abriendo paso. ¿De qué forma? Miren qué interesante como él lo dice. Se ha hecho notoria en toda la guardia pretoriana y a todos los demás y a la mayoría de los hermanos que estoy preso por causa de Jesús. Yo estoy preso aquí porque sigo el gobierno de Jesús. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Todo lo que nosotros hagamos sea un reflejo de el que mostró ese tipo de gobierno. Este es Jesucristo. Y eso lo tenía contento porque era lo que él estaba tratando, de que la vida de Jesús se reproduciera y fuera visible en la suya, delante de los demás. También se queja de que la situación no es todo triunfo. Hay muchas personas, no solo los soldados y algunos hermanos que estaban predicando también a Jesús y comportándose a ellos como tal. Había otro grupo que también estaba tratando de llevar a cabo esa forma de gobierno y lo estaba haciendo con motivaciones equivocadas, por envidia, con tratar de causarle más problemas a Pablo, tratando de discutir posiciones y lugares, como sabemos hay en todo sitio donde hay seres humanos. Tratar de llevar el gobierno de Jesucristo en mi vida no es fácil, porque me voy a encontrar mucha oposición de otros tipos de gobierno donde quiera que vaya. Pero la obediencia es lo que me va a permitir a mí no solo mantenerme en el camino, sino esa fuerza de la obediencia trasciende e inspira. Y esta es la palabra que quiero que también quede. Inspira. La obediencia, mientras más profunda, más enamora. Mientras más real, más vivida, más auténtica, más mueve las raíces del corazón de las personas y inspira a otros. Así estamos viendo cómo personas están siguiendo el gobierno de Dios bien inspirados, y eso es lo que ha hecho que el evangelio llegue hasta el siglo XXI. Y estamos viendo también que habían personas que hacían lo mismo con una inspiración, con una motivación diferente, lo cual no ayudaba. Pablo está viendo de que eso ayudaba a que el evangelio, a que esa forma de gobierno del reino de Dios empezara a abrir camino, tal vez en el lugar más difícil y angosto que existe. ¿Qué podía costar eso? No solamente la muerte. No solamente las prisiones, también la muerte. Una de las cosas que discute un poco más abajo Pablo es que tiene dos javitas para llevar. Una es la de la libertad y sabe que esa libertad la va a tener solo a través de la oración y la intervención del Espíritu. Pero otra que era muy probable que era su muerte. Y ante esa posibilidad, Pablo ha estado reflexionando y dice, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo me voy a gobernar? ¿Cómo voy a dirigirme en medio de esa propuesta? Y él analiza, de esas dos opciones, si me dieran a elegir, ¿qué elegiría? Finalmente, él se da cuenta que si le dan la posibilidad de morir, pues entonces se quitaría de arriba todas las demás prisiones, todas las demás persecuciones, los latigazos, la vida difícil que tenía por delante. Y partía con Cristo. Por otro lado, si decidía seguir haciendo lo que estaba haciendo, iba a seguir, por supuesto, avanzando por en medio de muchísimas dificultades, pero eso iba a ayudar a que otros descubrieran la forma de gobierno que él descubrió. Así que finalmente dice, si me dieran a elegir, pues elegiría entonces el camino de seguir modelando este gobierno. Hemos llegado al siglo XXI y hoy estamos muy lejos de la realidad que tenía Pablo, donde se enfrentaba a una tiranía imperial. Ahora nos enfrentamos a una democracia. Y una democracia, estamos hablando de todo el mundo tiene hasta cierto punto el derecho de poder expresarse, de dirigirse, de autogobernarse, de seguir los principios de autocomportamiento como los entienda. Imagínese la cantidad de versiones y posibilidades.
el Evangelio hoy todavía sigue abriéndose paso en medio de tantos pequeños feudos, de tantas pequeñas formas de autogobierno que hoy en día se enfrentan unas con otras, tratando de ver cómo haya una forma común que sea útil y provechosa para toda la sociedad. Sobre esto vamos a estar discutiendo porque mi hijo está dando vuelta por ahí escuchando y estoy seguro que ya le están viniendo a la cabeza algunas preguntas capciosas para ver cómo eso podemos aplicarlo hoy en día. Así que dentro de unos minutos empezará entonces el debate. Muchas gracias. Hay una imagen que tú utilizas en esta predicación, conversación, diálogo, que a primera vista yo creo que muchas personas pueden pasar un poco de trabajo para ubicarse, y es la idea de gobierno. Cuando tú estás hablando de gobierno lo estás centrando en la figura de Jesús y Pablo intentando imitarlo, hacer un paralelismo a esta idea de gobierno. Y sería bueno, creo que para todo el que nos escucha y para mí también, tratar de explicar qué significa gobierno cuando lo tratas, cuando lo estás condensando a una persona. Cuando la idea de gobierno que usualmente existe, que la mayoría de las personas tienen, es la idea de una estructura sociopolítica que simplemente ejerce autoridad. Pero aquí nos estás poniendo todo este aparataje, nos lo estás situando en una sola persona. Uh-huh. ¿Cómo es que eso puede ocurrir? Bueno, ahí nos tenemos que meter muy profundo ya en la espiritualidad del ser humano. Pero para hacerlo sencillo y no complejizar la cosa, digamos que el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones. Uh-huh. Tiene todo un aparataje que le respalda para poder tomar esas decisiones. Pero tiene la capacidad, tiene la libertad de hacer elecciones. Y ahí es donde la figura de gobernante emerge. Sea que tú dirijas otras personas o tú dirijas tus pensamientos, tú dirijas tus sentimientos, tú dirijas tus elecciones, tú dirijas tus proyectos, tus sueños, los métodos, para poder dirigir conscientemente la vida. Uno tiene que combinar una serie de capacidades que tiene dentro de sí, fijar metas y escoger los mejores métodos para alcanzar esas metas, fijar los principios que va a seguir para conseguir esas metas, las prioridades. O sea, todo eso es un trabajo. La mayoría de la gente no lo hace de manera consciente y ese es un error. Ahí es cuando nuestra capacidad de gobierno es muy primario, muy tiránico. Es como si mis sentimientos alaran en un momento determinado mi gusto, mi motivación y se haga lo que yo siento. Y otros, pues entonces apelen a otra estructura por separado y piensen, razonen, saquen conclusiones y lo hagan fríamente siguiendo su raciocinio. Yo creo que, para una pequeña interrupción ahí, es que yo creo que es por eso que Jesús no pudo haber nacido ni en Grecia ni en Roma, porque los romanos son estas personas frías que todo, incluso su religión era increíblemente pensada y todo tenía que ser decidido de una manera muy estoica, mientras que los griegos, todo el panteón griego, aunque sea para todo uso de razón, el mismo que el de los romanos, solo con diferentes nombres, los griegos utilizaban a sus dioses como representación de sus pasiones. Tenía el dios de la guerra, no era simplemente, para los romanos el dios de la guerra era el dios que organizaba la guerra. Para los griegos el dios de la guerra era el dios que te traía la manifestación, como en la Ilíada escriben, Homero dicta, que se veía a Ares en el campo de batalla, pero es muy probable que la transliteración sea ese sentimiento, esa furia homicida que aparece en el calor de la batalla. Igual con la Afrodita, la diosa del amor, eran esas pasiones. Y por eso creo que esas son ambas formas de gobierno que tú dices que resultan tiránicas.
en naturaleza. Sí, porque una se impone a la otra. Los sentimientos se imponen a la razón se impone a los sentimientos, el pragmatismo o sencillamente la conveniencia o sencillamente la adaptación 100% al medio, tipo camaleón. O sea, ve, hay muchas cosas que están pujando por tomar control de nuestras elecciones. Entonces, para resumir la idea esta de gobierno, es que nosotros estamos mirando mal al gobierno, lo estamos mirando así, como muchas cosas creo que suceden en esta sociedad, estamos mirando el producto final, pero no estamos viendo dónde empieza. El gobierno empieza con el individuo. Lo que sucede es que a través de los milenios hemos evolucionado tanto como sociedad, nos hemos desarrollado de una manera que hemos desarrollado estas estructuras tan gigantes para mantener sociedades tan masivas como las que tenemos en orden. Si te pones a pensar, los seres humanos podemos vivir en ciudades de 8 o 14 millones de personas. ¿Qué ser viviente hace eso? No, eso es una jungla de contradicciones. Animales que viven, que tienen mentalidad de colmena, hormigas, abejas, que están diseñados para vivir en enjambre, no llegan a esas proporciones. Ahora, para no salirme mucho del tema, pero lo que estás diciendo es que estamos mirando el producto final mientras ignoramos completamente el origen de este camino. Bueno, hay algunas áreas sociales donde ha sido una obligación, ¿verdad?, adentrarnos en la realidad de la persona. Me refiero a los asesinos en serie, a los terroristas, donde es necesario, no solamente hacer, digamos, una estadística de sus conductas. Uno necesita hacer algo, ser mucho más objetivo. Y por eso se ha abierto la cuestión de los perfiles. Entonces, en los perfiles, tú puedes adentrarte un poco más en el sistema de gobierno de las personas y entonces predecir, más que con la estadística de su comportamiento, con el perfil poder estar mucho más cerca de entender su filosofía de vida, su filosofía de autogobierno y así predecir con mucha mayor precisión qué esperar de esa persona. Y esto, bueno, poco a poco se ha ido trasladando a los sectores que más requieren de eso, el sector económico, no tanto el sector político, desgraciadamente, pero sectores policiales donde se requiere hacer un perfil. Por ejemplo, yo para ser pastor, yo tengo que ir a una consulta a un psicólogo y este psicólogo hacerme varios tests donde pueda sacar un perfil de quién yo soy. Y ese perfil entregárselo a las autoridades que puedan responsabilizarse entonces con mi conducta como pastor. O sea, esta cuestión de hacer perfiles, que por supuesto está toda la mecánica para hacer perfiles, pero la mayoría de las industrias no lo usa. La mayoría de las instituciones no lo usa lo suficiente, porque es un volumen de información, ¿verdad?, extremadamente agobiante. Cuando yo empecé mis estudios en psicología, yo lo describo como que el comportamiento humano es el resultado de una ecuación con un ilimitado número de variables. Exacto. O sea, hay personas que se adentran a hipotetizar que los primeros 5 años de la vida son los determinantes o que la mayor determinación es la relación con los padres. Yo lo que he visto es que prácticamente cualquier cosa puede influir. El espectro de la vida de un ser humano tiene una cantidad tan grande de variables y de sucesos que pueden cancelarse entre ellos o magnificar al otro o hacer olvidar otra cosa. O sea, es increíble la cantidad de variables que existen cuando tienes que observar el comportamiento humano. Casos extremos como los asesinos en serie. Bueno, el punto es que es un asesino en serie, que tienen patrones y parte de su enfermedad es que no pueden salirse de esos patrones. Y eso los hace mucho más predecibles una vez que se identifica que su modus operandi. Pero el ser humano normal no tiene, bueno,
Eso no necesariamente, pero no tiene patrones tan enraigados porque no está tan enfocado en una sola cosa. No son tan rígidos. Exacto. O sea, una persona normal es un contenedor, para que se vea, un contenedor gigante, ¿me entiendes? Que finalmente tiene que limitarse a una salida de embudo, y esa salida de embudo es la decisión final que la persona toma. O sea, dentro un montón de cosas interaccionando, reacciones, cosas ocurriendo, pero al final de todo eso solamente puede obtenerse una decisión, una elección. Entonces, así de complicado es. Suena como el Congreso. Así de complicado es. Se manejan muchísimas opciones, oportunidades, puntos de vista, ángulos, pero finalmente una elección. Y entonces, ¿por qué Pablo, persona tan inteligente como él fue, tan influyente, decidió cambiar su vida alrededor y seguir el modelo de gobierno de Jesús? Pablo es un heredero de altos ideales de justicia. Cuando tú eres a diferencia de otras influencias de su tiempo, como Grecia y Roma, que en grado último lo que buscaban era la gloria o la trascendencia, los judíos eran muy apegados a la justicia y tiene que ver con Dios, con todo lo que Dios le fue guiando. Entonces, con la justicia, la cuestión de la conciencia juega un rol imprescindible. Y ya conocemos, tendríamos que meternos en lo que es conciencia, pero es uno de los elementos que son prácticamente natos, directos e identifican directamente a la humanidad, al ser humano. Pues la conciencia no te va a dejar tranquilo. Una vez que tiene sus valores formados, ella te va a juzgar a partir de esos valores. Entonces, Pablo obviamente se proyecta desde ese ideal de justicia, que él sabía que tenía un problema cuando esa justicia se vira contra uno. Ese conflicto de cómo cuando la justicia se vira contra uno, con el gobierno propio, él halla una salida, una solución viable, no de autodestrucción, sino una posibilidad de regenerar, de trascender y de incluso mejorar en Jesucristo. Ahora, por supuesto, la razón por la que no se había descubierto antes es porque lo que está proponiendo Jesús, un ser que es 100% Dios y 100% hombre, o sea, no puede venir solamente de un 100% hombre, ni de un 100% Dios tan siquiera. Entonces Pablo se presenta con esta oportunidad para aprender de este ser único. Se apasiona. Sí. Y eso desata su campaña por todo el mundo griego y, bueno, grecolatino para predicar el evangelio. Y ahí es donde terminamos aquí en Filipo. O sea, Filipi, no sé exactamente cómo se dice. Filipo. Claro, esta carta es a Filipo, pero realmente donde él se encuentra ahora es en Roma. Pero tú hablabas que en Filipo él había tenido ya ciertos encontronazos con la ley. Sí. Le había interrumpido el negocio a estos hombres que estaban manejando esta operación de adivinación. Y entonces tú hablas de que fue en ese momento donde él fue apresado por las autoridades de filipenses. Sí, él está en la ciudad de Filipo y ahí con los filipenses, él tratando de mostrar este ideal cristiano. O sea, él es castigado, es azotado y es apresado y en presencia de todos los filipenses. En presencia, o sea, ellos vivieron esa experiencia de cómo Pablo se expone en obediencia a su llamado, a la extensión del evangelio, se expone a un punto de servicio que le cuesta. Exacto, y aquí es donde vamos, porque la obediencia es algo muy complicado. En mi opinión tiene el potencial para cosas muy buenas y tiene el potencial para cosas muy malas. Pablo es capaz de discernir la grandeza y la singularidad de la personalidad de Jesús y encontrar una forma de gobernarse a sí mismo a través de ese encuentro que él tiene. Pero al mismo tiempo, él viene de un
background, de un fondo de, como dices, de ley judía, que el cual es una ley que está dada por Dios, que eso, o sea, al mismo Jesús muchas veces trataron de agarrarlo en el fuego cruzado que existe entre la gracia divina y la justicia divina, básicamente entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, como Pablo no solamente discierne que esta gracia es digna de su obediencia, que este sistema de gobierno es digno de obedecer, pero porque él tiene que darse, al mismo tiempo, tiene que darse cuenta que tiene que dejar de obedecer este sistema que él había traído toda su vida. Entonces, ¿cómo uno sabe cuándo debe o no debe obedecer? Cuando hay superioridad. O sea, es lo más natural. Yo te pongo un ejemplo. Tú estás en una escuela y tienes 2 profesores y tú te das cuenta a través del tiempo que un profesor se limita en la información que da. Hay inseguridad incluso en las fuentes que cita. Cuando tú tienes una pregunta, una duda, pues él desvía la respuesta hacia otra cosa y no responde tú. Y por otro lado tienes un profesor que no solamente, o sea, que cita su fuente, que las maneja con libertad, que las puede aplicar a cualquier circunstancia y que cuando tú tienes una duda, usa elementos muy accesibles a tu mano para bajarte al nivel que debe explicarte elementos muy complejos. Entonces, el día que te pongan a escoger en cuál de los 2 profesores tú quieres, ¿cuál tú decidirías? Obviamente. O sea, cuando uno encuentra superioridad, eso, y por supuesto, no es que uno encuentre superioridad superficialmente. Para encontrar esa superioridad, me imagino que debe haber un trabajo extensivo detrás de eso. Claro. Uno tiene que responsabilizarse con estar seguro de cuál profesor es el que está en lo correcto, o por lo menos más en lo correcto. Lleva un trabajo muy serio, muy profundo, muy personal, de mucho sacrificio. Y es lo que Pablo siguió, lo que Pablo hizo. Cuando tú lees las cartas de Pablo, especialmente la de Romanos, tú te puedes dar cuenta cómo él narra su proceso de evolución. O sea, desde niño, al que denomina un periodo de inocencia, donde está ausente de su conciencia, de la ley, a un segundo plano donde los padres le enseñaban a los hijos, le formaban su conciencia a partir de las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, imagínate, todas esas leyes están dirigidas a que el muchacho pueda identificar cualquier mínimo movimiento o inclinación de su motivación hacia el mal. Eso está mal, eso está mal, eso está mal. Ya le ponen los límites bien constantemente. Nada más el niño intentaba hacer algo que moralmente era cuestionable, había una ley ahí que rápidamente la identificaba. ¡Pah! Entonces, el muchacho iba desarrollando una conciencia muy sensible, muy ávida, justamente por todas estas leyes. Se percataba muy rápido cuando empezaba a surgir una inclinación contra esas leyes en su corazón, en su mente. Y esa es una etapa que él describe como una etapa de frustración. Para el pueblo judío, esa ley era la que te mantenía, la que te garantizaba a ti gobernarte bien y tener un futuro próspero. Pero límites tienden a crear frustración, obediencia tiende a crear frustración. Hay sacrificios, eso es, imagínate, la idea de libertad, agua corriendo, miles de millones de toneladas de agua corriendo desaforadamente. Bueno, eso jamás te dará la idea de un río, de un canal, de algo utilizable. Lo que te da es inundaciones, huracanes. Caótico. Caos, destrucción. Ahora, cuando tú puedes limitar, establecer límites a toda esa agua, pues tú le puedes sacar muchísimos provechos, mucho orden. Entonces, el futuro, el desarrollo implica una inversión de inteligencia que se concreta, que si la obedeces, si la pones en práctica, pues entonces tiene resultados. Es un tema que se ve mucho en el Antiguo Testamento, la idea de el sacrificio como vía hacia un mejor futuro. Límite, 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 límite. Todos esos límites permiten que uno no se desborde, que no se diluya en otro, sino que se mantenga en el cauce que te permite llegar a donde hay que llegar. Y entonces,
Pablo llega a la tercera etapa. Él tiene una crisis con este asunto de los límites, porque se ha vuelto muy sensible a cualquier movimiento de su maldad. Y cada vez que ve un mal pensamiento, un sentimiento impuro, una cosa, se siente mal porque sabe que está mal. Entonces, el problema es, ¿qué haces con eso? Bueno, la solución que le daba el Antiguo Testamento a las leyes era dirigirte a rituales, ya eso lo hemos visto. Entonces tú hacías dabas una ofrenda y esa ofrenda era un sacrificio, no era tuyo personal, era el sacrificio de otra cosa. En parte también un sacrificio de tu propiedad, o sea, hay una implicación también. Sí, claro, pero muy indirecta a mí mismo. Eso me recuerda mucho a lo que se sabe de San Agustín, que San Agustín en su juventud también lidió mucho con esas limitaciones, porque sus pensamientos usualmente tendrían la tendencia a intentar empujar esas fronteras, esas barreras, esas limitaciones, y de ahí surge la teoría del pecado original. Bueno, de ahí él ve, ¿cómo se llama? La fórmula, o sea. Exacto. Pero está implícito en la Biblia, es lo que pretende describir. Lo que pasa es que uno lucha con el hecho de dejarse poner ese cartel, de que las motivaciones de uno, desde lo más profundo, ¿me entiende?, está pervertido. Que rivalizan directamente con los pensamientos de la Iluminación francesa, la filosofía francesa de los 1700, que culmina con la Revolución Francesa, que son los predecesores, los creadores originales del socialismo fueron esta serie de pensadores franceses. La principal piedra angular de su pensamiento es que el ser humano es por naturaleza bueno, que esos desbordes, que la sociedad se creó para crear límites y esos límites eran lo que corrompen al ser humano. O sea, es la teoría completamente opuesta a esto que estamos hablando. Exacto, yo estoy de acuerdo. El problema es que cuando tú no le hayas solución a ese dilema interno, ¿me entiendes? El reconocer esa maldad, etiquetarla como tal y responsabilizarse con ella, que es lo más honesto que hay. Entonces, ¿qué tú haces con ese reconocimiento? Ya después, ¿qué haces con eso? Y ese era el problema de Pablo. Pablo, en la transición del capítulo 7 al capítulo 8 de Romanos, donde va a hablar de su tercera etapa, dice: ¡ay de mí que soy muerto! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él no ve solución, es la única solución que le ve a la continua sucesión de eventos de sacrificio y sacrificio, pero que no conducen nada más que a otra vuelta de círculo. Mas gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos el perdón de pecados. O sea, finalmente ya existe una manera, ya existe una persona con la cual yo me presento y gestiono mi paz a través del perdón. Ya no es alguien que mando para allá un animal chácata y que de alguna forma no humana, no experiencial, yo recibo una notificación que he sido perdonado. No, ahora puedo tener una experiencia de perdón. Ya lo puedo sentir y eso es lo que me da seguridad. Y esa experiencia le asegura a Pablo, porque le permite identificar que la culpa ha sido removida, no teórica, sino práctica, y eso se traduce en libertad, en respirar libremente, en quitarse la asfixia. La vida por naturaleza involucra sufrimiento. Y ahí es donde yo creo que es donde la razón por la cual todo este pensamiento de estos filósofos franceses que yo mencionaba tuvieron que ir completamente en contra de la filosofía cristiana simplemente por la negación de la existencia de Dios. Y cuando Dios no existe, nadie te va a dar esa gracia. Nadie te va a dar ese perdón y no vas a sentir esa libertad nunca. Y entonces el sufrimiento de la vida se vuelve... Hay que encontrar otro cauce. Hay que encontrar otra forma de absolverse uno mismo. Y por eso es que tienen que recurrir a la idea de que no, que nosotros hemos corrompido lo que por naturaleza somos buenos. Y ahí está la idea de la revolución, donde al cauce natural que Dios ha establecido
de máxima responsabilidad, pero también máxima obediencia para poder continuar a la próxima etapa, pues entonces se halla un atajo que evidentemente pretende resolver, solucionar, darle un salto evolutivo, 3 escalones por delante a lo que se ha planteado. Pero caes entonces en un limbo sin límites, sin regulaciones, sin proyecciones sólidas, todo es cuestionable. Y la única salida es la tiranía. Entonces, quien logre tomar el toro por los cuernos, ese es el que se va a quedar a cargo. Y de ahí tenemos a los Julio Césares y Napoleones de la historia. Y mucha gente lo sigue porque mucha gente se identifica internamente con esa crisis. Todo el mundo se identifica con esa forma de gobierno, donde tengo pensamientos, tengo sentimientos encontrados con esos pensamientos, tengo tal urgencia, tengo tal demanda, tengo tal realidad allá afuera, y en todo eso no encuentro la forma de organizar todo eso en el contenedor para sacar en embudo la mejor de la respuesta. ¿Y qué hago? Me aferro al... Y ahí es donde la persona se pierde. Es demasiada responsabilidad, no tiene idea de cómo hacerlo y sencillamente se abandona al impulso que más prime en ese momento. O a quien sea que te ofrezca un poco de estabilidad. Lo que prime ahí, si en ese momento tu situación lo que requiere es seguridad, ok, ahí te aferras. Aunque sea un borracho que te ha traicionado 30 veces, pero es el que conoces y viene con un discursito, no, mi amor, ahora sí ahí te agarras. Y creo que es muy fácil aferrarse a cualquier promesa que se te haga cuando estás en ese estado de debilidad, cuando estás en ese estado de falta de autogobierno. Exacto. Lo que tienes adentro es una anarquía. Y estás buscando cualquier dictador que te ofrezca un poco de estabilidad. Exacto. Alguien que te parezca a ti que sabe lo que está haciendo y que está convencido que lo está haciendo bien. Uh-huh. Entonces, aunque hay evidencia de lo contrario. No, en ese momento no vas a ver ni las evidencias. Solamente vas a ver tu necesidad ahí posiblemente suplida. Que en la medida que avanza el tiempo y uno va madurando y uno logra ir poniendo todo en su lugar, pues entonces entra en las contradicciones. Sí, bueno, que es el resultado de todas las revoluciones. Uh-huh. Que para el momento en el que logras abrir los ojos te das cuenta que, bueno, que la guillotina se ha cobrado la vida de miles de personas. Pero entonces Pablo llega a este tercer momento y en la carta a los filipenses él les recuerda de este episodio que él vivió en esa propia ciudad, uh-huh, donde lo ponen en una prisión. Uh-huh. Y ahí es donde él demuestra con su comportamiento el efecto que tiene haber pasado a través de esta tercera etapa de la gracia. Uh-huh. ¿Cómo él demuestra esto? ¿Cómo Pablo les recuerda a los filipenses el valor que tiene esta tercera etapa? Mira, es muy fuerte. Cuando tú te adentras en la experiencia de Pablo en la cárcel de Filipo, lo más famoso de ahí, yo creo que todo el que ha leído la Biblia sabe cuando lo menciona, es el carcelero de Filipo. Y la historia dice que las recomendaciones de estos gobernantes al carcelero es que lo ponga en el lugar más seguro posible. Y el carcelero agarra a Pablo y a Silas, que iba con él, lo mete en el último de los calabozos y además lo pone en un cepo inmovilizado para que no pudiera ir, o sea, más restringido no pudiera estar. Este hombre empieza a cantar y a alabar a Dios, cosa que empiezan a escuchar los demás. Además que las cárceles romanas son un poquito más complicadas que las cárceles actuales. Sí, ya yo estaba comentando eso. Bueno, te ponen ahí limitado absolutamente y en medio de esa limitación, pues no hay depresión, no hay gritos, no hay promesas de venganza, no hay acusaciones, no hay... O sea, empieza a cantar. Y aquí empieza ¿cómo se llama? Lo que empieza a salir por el embudo es una cosa que no sale por el embudo de nadie más. Porque mientras todo el mundo está buscando la forma de escaparse de ese lugar o está buscando la manera de acomodarse a la idea de que puede morir allí y contactar con su familia y ver qué puede hacer en lo que le queda de tiempo, estas personas empiezan a alabar a ese
en esa figura de gobierno que están siguiendo. En la ecuación del comportamiento humano, ¿qué tan fuera de lugar está eso? No, ahí hoy mismo llamaríamos al FBI para que le hiciera un perfil a esos dos locos, porque obviamente, o sea, no tiene otro ejemplo como ese al cual comparar. Es única, es una reacción única. Pero a eso súmale de que aparece un poder extra. Abre las cárceles. Él mismo queda libre, él y todos los demás. Y la otra reacción natural a eso es: corre por tu vida, escápate, sálvate y huye de la ciudad tan pronto antes de que se den cuenta y que te van a perseguir. Y que la gente conoce tu nombre. ¿Qué es lo que hace este hombre? Llama a todo el mundo, le dice que nadie se vaya de la cárcel. La gente le hace caso, los presos ahí se quedan con él y él se queda allí también preso. De manera que cuando llegue el carcelero se quiere matar porque obviamente le van a pedir cuenta por todo eso. Y creo que hay que analizar un poco esto, porque como tú decías, esta es una situación completamente inusual. Estamos hablando de prisioneros. Hay que asumir que al menos la mitad de los que estaban ahí por una buena razón. Sí, claro. Y que estar en una cárcel romana es casi que una sentencia de muerte. Sí, tiene que haber algo que te ayude extra, si no vas a morir. O sea, pero lo que se espera es que ahí, Que si nadie se preocupa por ti, si no le importas a nadie, menos le va a importar al emperador. si la sociedad cree que puede prescindir de ti y te deja, pues salimos ya de ti. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, Decía ¿cómo Roma. Pablo es capaz de decirle a todas estas personas, de nuevo, criminales, tener ese nivel de autoridad cuando todas estas personas tienen las puertas abiertas y aún así deciden someterse a la autoridad de Pablo? Que la persona que sabe autogobernarse es al mismo tiempo una persona que sabe gobernar a otros. Así como un oportunista tirano puede sacar ventaja del caos y confundir a la gente y lograr que lo sigan, aquí vemos lo contrario. Aquí vemos una persona que está inspirando no a una cuestión, no una cuestión de caos que amenaza a llevar a la gente a la destrucción, sino, digamos, un caos bueno, un caos que amenaza a darle libertad y posibilidad a todo el mundo. Y la gente no corre detrás de ese caos, sino trata de seguir aquí al modelo. O sea, es completamente, aquí la gente sigue al tirano porque ellos no tienen cómo gobernarse y siguen al primero que les da una solución. Sí. Pero aquí todo esto ocurre después que Pablo y Silas están quebrando y trayendo reflexión a los demás presos. Que en sus cánticos lo que están haciendo es contando las maravillas de Dios y alabándolo. El tirano usa el caos de gobierno en la gente para arrastrarlo, pero aquí la actitud de Pablo y Silas está proveyendo argumento, orientación para que la gente luche dentro del caos de gobierno que están viviendo en lo personal y lo que los llevó allí. Entonces, de manera que cuando se abren las puertas y se da la posibilidad de que el caos que hay adentro salga como un toro hacia afuera, lo que te encuentras ahí no es caos. Lo que te encuentras unánimemente es orden, es sujeción voluntaria, es convicción. Y es responsabilidad también. Todo lo que estás viendo es muchas mentes caóticas y falta de gobierno que están tendiendo a un gobierno propio, ¿cómo se llama? Equivalente al gobierno que está mostrando aquí Pablo y Silas. Increíblemente, porque hablábamos al principio de la visión griega de los dioses, de las pasiones. Estamos hablando, criminales, los griegos usualmente piensan que un criminal está motivado, la idea de que te posee un dios. Y aquí estamos viendo a estas personas que en la mentalidad griega, Filipo estaba al este de Macedonia, o sea, hoy por hoy donde estaba esa ciudad, hoy por hoy pertenece a Grecia, el país. Y estas personas ganan control sobre esa posesión
hipotética que los griegos pensarían que los había puesto en ese lugar en primera instancia. Brilla demasiado esa nueva forma de autoconducción. No es una liberación, porque liberación implicara que ellos se hubiesen salido de ahí. Es una meta-liberación. Se liberan de sus propias inequidades que los pusieron ahí en primera instancia. Por un ejemplo que ni siquiera alcanzaban a visualizarlo porque estaban en celdas diferentes. O sea, solamente de manera auditiva. O sea, te estoy diciendo que estamos hablando aquí el convencimiento que tiene Pablo, y en este caso Silas también, porque no estamos hablando en este caso de una sola persona. Estamos hablando de un gobierno que está siendo llevado por dos personas al unísono, que eso multiplica el efecto. Pues entonces contagia a todo el mundo. Y muestra algo tremendo este gobierno. Pablo y Silas es capaz de liderar el autosacrificio de todos los demás presos también, en función de cuidar nada más y nada menos al que estaba, el que estaba responsabilizado porque ellos permanecieran en la cárcel. O sea, cuando este hombre, obviamente, desde su forma de entender el gobierno, desde su propia idea, desde cómo se gobierna él mismo, le echa una panorámica, ve solamente la reja abierta y echa mano a la forma de salida honrosa alternativa que podía tener un romano. Antes de enfrentar la vergüenza, pasar por la ley, ser humillado, pues entonces sencillamente me quito la vida yo. Y Pablo sale en defensa de él, le dice, no, estamos aquí. Y entonces, perdona que te interrumpa, porque esto es un momento, hay tantas cosas ocurriendo en este momento que siento la tentación de querer analizarlo. Este romano está en la segunda etapa que Pablo habla. Él está tomando responsabilidad por lo que él considera su fallo. O sea, su responsabilidad es que los prisioneros no escapen. Y cuando él cree que él ha fallado en su tarea, él toma responsabilidad tratando de quitarse su vida. Exacto. O sea, independientemente de si estamos o no de acuerdo con que ese es el rol correcto, pero bueno, contexto, eso eran otros tiempos, otra cultura. No, en su contexto estaba bien. O sea, morir ante la vergüenza de los demás o quitarme la vida, y eso era reconocido entre los demás como una salida honrosa. Sí, como que, él asumió. Tuvo vergüenza y se castigó él mismo. Ajá. Y entonces esa es la segunda etapa de la que Pablo habla en esas tres etapas. Y entonces aquí es donde él se confronta con la tercera etapa en la forma de Pablo. Ahí es donde sale la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí es donde Pablo le saca su experiencia de la tercera etapa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el único elemento que él tiene a la mano y ese es el que comparte. Ese es el que ha demostrado el poder combinado de la forma en que él se gobierna para los demás presos y el poder de Dios de respaldo de abrir todas esas rejas físicas. ¿Me entiendes? Y todo eso se condensa en la actitud, en la historia, en lo que pasa con el carcelero de Filipo. O sea, entonces esa historia estaba muy grabada en la mente de los filipenses. De manera que cuando ahora Pablo está en Roma, preso también, una costumbre muy de él. Hay que entender la dinámica de pensamiento a partir de la experiencia anterior de los filipenses. Ellos le mandan le mandan a un hombre allí y ese hombre está dispuesto a morir en el viaje, con la ofrenda, con no sé cuándo, solamente para alimentar a ese hombre. Para ellos, Pablo es como hay que servir a ese hombre como ese hombre sirvió al carcelero de Filipo, que se quedó siendo parte de la comunidad cristiana de ahí. Y yo no dudo que a lo mejor ese mismo hombre haya incluido parte de su ofrenda para enviárselo a Pablo, porque obviamente le salvó la vida. Y la de su familia. Sí. O sea, esto hay que aterrizarlo para uno poder ver las conexiones y darse cuenta de la riqueza objetiva que está fluyendo subterráneamente en el texto. Hay contextos mucho más abarcadores de lo que la historia lineal puede ofrecer. Este tipo de momentos fueron los que hicieron que la cristiandad emergiera y últimamente venciera sobre el Imperio Romano. Es la idea de que el Imperio Romano conquistó al mundo, pero Jesús conquistó el Imperio Romano. Es ese nivel de trascendencia. El Imperio Romano dominó el mundo a través de ese segundo paso de poder
crear las leyes que organizaron al mundo y crearon la grandeza que fue esa civilización. Y entonces el cristianismo fue el que ofreció esa tercera etapa de gracia y de perdón. O sea, hoy en día mucha gente estudia los textos de César, de Hitler, de grandes conquistadores, de Alejandro Magno, para ver cómo ellos organizaron y para poder entender los logros que ellos tuvieron. Pero la mayoría de ellos, ninguno se logró gobernar a sí mismo. El genio que está presentando aquí Jesucristo es que no te estoy enseñando cómo gobernar masas, sino cómo gobernarte a ti y que tú seas una motivación para las masas. Que las masas puedan ver en ti una orientación indirecta de lo que es un gobierno y un dominio que no sea solo conveniente, sino que sea productivo y eficaz. Y que sea adecuado con cada sencilla persona o cada sencillo ser humano. Aprobado voluntariamente por cada sencillo ser humano. Y al mismo tiempo respetando esa capacidad de elección. O sea, estamos hablando que Pablo dijo, yo no encuentro una mejor forma de autogobierno que la que vi en Cristo, que lleva sacrificio, y es el punto aquí, lleva sacrificio. Que en la medida que tú te decidas obedecerlo al pie de la letra, te va a conducir al sacrificio una y otra vez, como tantas veces él también estuvo en la cárcel y enfrentando dificultades. Pero nada inspira más que eso. ¿No estarías de acuerdo con la idea de que la iglesia existe para continuar esta tarea de Pablo, la de enseñar a las personas cómo autogobernarse? Yo creo que las personas no pueden llegar a tener una idea de cómo autogobernarse sin tener un ejemplo vivo, real, objetivo delante. Y creo que la iglesia está llamada a ser testigo de esa forma de gobierno, de autogobierno. Ahora te voy a lanzar yo una pregunta a ti. Si lográramos que la mayor cantidad de personas se autogobernara a sí misma, ¿qué rol tendría el gobierno de una ciudad o el gobierno de un país? ¿Cómo se vería el gobierno en una nación o en una ciudad donde hipotéticamente la gran mayoría de las personas sigan un autogobierno como el propuesto por Cristo? Yo creo que esa es la única forma en que los libertarios puedan estar felices. Un gobierno en esa situación es meramente administrativo. Simplemente es definir cuál es la forma más eficaz de crear tareas físicas, cómo construir un edificio más rápido, creo que es el núcleo del concepto de gobierno. O sea, básicamente es una sociedad que pueda lograr ese objetivo hasta cierto nivel que humanamente sea posible, equivaldría sería como podar un árbol. Es darle forma a un árbol para que luzca bien y bonito y que adorne el jardín, en lugar de un árbol con ramas en todos lados, metiéndose en otros lugares, que sea un desastre que al final se caiga por su propio peso. Entonces te das cuenta cuán grande cuán grande sería el gobierno de una ciudad donde todos sus habitantes se pueden autogobernar de la manera que Jesús propone. Es inversamente proporcional. Mientras más se autogobierne el individuo, menos tiene que gobernarlo el gobierno. Entonces menos posiciones de gobierno habrían. Y menos potencialidad para una tiranía. Menos control sobre... Entonces, en la medida, y esto lo tiene que aprender Estados Unidos, Cuba y todo el mundo, que a la larga, no a corto plazo no existe solución. A largo plazo, la manera de sacarnos de arriba la mayor cantidad de gobierno es trayendo a Jesucristo a que gobierne nuestras propias vidas. Yo creo que la principal razón por la cual los Estados Unidos está donde está hoy por hoy, y me refiero a que a pesar de todos los desacuerdos que puedan existir, este sigue siendo el paragón de la democracia en el mundo, inevitablemente. Y personas que no viven en los Estados Unidos están cansadas de escuchar a los americanos diciendo lo mucho que aman la democracia. Pero la realidad es que este país fue fundado por personas, y creo que fue Thomas Jefferson, podría estar equivocado, puede haber sido John Adams, pero uno de los padres fundadores dijo que la Constitución estaba diseñada, estaba dirigida a un pueblo pío y religioso, a un pueblo una
parafraseando, un pueblo que supiera autogobernarse. Por eso es que ellos creían que podía haber un gobierno pequeño, porque Estados Unidos se fundó en preconcepciones cristianas. La idea de ese autogobierno, que tú eres capaz de ponerte tus propios límites y de encontrar el perdón a través de la gracia de Dios, que el gobierno no te tiene que perdonar, el gobierno no tiene que ponerte esos límites tan grandes sobre ti, no tiene que estar preocupado porque el caos emerja, porque tú personalmente estás evitando que el caos emerja a 6 metros de ti. Y si cada persona logra eso de alguna forma, en medida de su capacidad, entonces el gobierno no tiene por qué interferir. Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta donde los principios del gobierno de ese reino se ponen en práctica. Y esos no se van a poner en práctica en un país de manera directa. Eso se tiene que establecer primero en cada individuo. El reino de Dios llega al individuo y del individuo se va expandiendo. No es que se ponga el gobierno adecuado y que ese reino de Dios empiece a manifestarse hacia afuera. El reino de Dios ha venido a establecerse en el individuo. Entonces, te das cuenta, esa es la única forma de que nadie pueda controlar ese gobierno. Yo creo que es la razón por la cual Jesús vino a decepcionar a los que lo estaban esperando, porque Él no vino a tomar control del gobierno, Él vino a hablar con las personas de la calle, con cada individuo, con cada persona y enseñar esa forma de autogobierno. Imagínate tú que una persona que tiene muchísimas aspiraciones con su país y poderlo conducir aquí, allá y hacer esto y hacer lo otro y poner las cosas rectas y no sé cuánto, venga donde está, vea a Jesús con todos sus poderes y diga, me va a ayudar, lo voy a convencer de que lo que quiero hacer es bueno para todo el mundo. Y cuando se sienta con Jesús, Jesús le dice, no es necesario. Es que tú no eres necesario. ¿Me entiendes? El gobierno que tienes ideado no es necesario. O sea, tenemos la forma de que todo el mundo acepte voluntariamente un gobierno después que lo reconozca como supremo, ¿me entiendes? Y nadie tenga que dirigir ese gobierno. Todos formamos parte práctica y objetiva de esa construcción. Entonces, imagínate tú, nos quitaríamos, ¿verdad? Entonces todo un aparato. No quiero decir, no estoy diciendo con esto que no haga falta ahora. No, mientras que haya uno solo que se revele a ese gobierno y crea que debe establecer otro tipo de gobierno externo, necesitamos ese otro gobierno externo. Pero se irá reduciendo en la misma proporción que cada uno de nosotros le dé espacio a ese gobierno cristiano. Eso lo vio Pablo con claridad y estuvo dispuesto, lo vio Jesús, o sea, Jesús lo vino a enseñar y estuvo dispuesto a dar su vida por eso. Lo pudo ver Pablo y estuvo dispuesto a dar su vida por eso. Y todos los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida con tal de dejar ese legado a la humanidad. Creyeron que no había un mejor legado en cuanto a gobierno que pudieran dejarle a las futuras generaciones que el que encontraron ellos en Jesús. Y yo creo que siempre hay que hacer hincapié en la responsabilidad tanto del individuo como de la iglesia como institución, pero más que nada los individuos dentro de la iglesia, que somos los llamados a seguir los pasos de Pablo, a movernos alrededor del mundo y transmitir este mensaje. Y el mensaje no es simplemente Jesús te ama. Hay una implicación detrás de eso, hay una responsabilidad detrás de eso. Y yo creo que hemos olvidado mucho la idea de autogobernarnos, enseñar a la gente a autogobernarse, tomar responsabilidad y obedecer. O sea, ese autogobierno no puede ser posible si no hay obediencia al extremo que lo hizo Jesús, obediente hasta la muerte. Y Pablo, obediente hasta también la muerte. Y todos los seguidores y mártires del Evangelio, obedientes hasta las últimas consecuencias. Ahora, la obediencia es un tema que no haya lugar, es un concepto que no haya lugar de manera plena
en cualquier forma de gobierno concebida por los humanos. Un rey, ¿a quién tiene que obedecer? Bueno, depende, porque una cosa interesante que sucede con la ascensión del cristianismo. Antes del cristianismo, el rey era considerado un dios en la tierra. Por ende, cualquier cosa que el rey dictara era la voluntad de Dios o los dioses. Después del cristianismo, todos los reyes se vuelven sujetos a la autoridad de Dios. Existe la noción de que si eres un rey es porque Dios te puso ahí. Y más te vale seguir la voluntad de Dios. Que bueno, existe la teoría de que es por eso que el papado, el Vaticano tenía tanta influencia sobre todas las monarquías europeas durante la Edad Media y en adelante. Pero cuando el ser humano concibe un gobierno, concibe la obediencia hacia ese gobierno. Pero le cuesta mucho trabajo entender que ese gobierno tenga que obedecer. En su forma más piramidal, que es la de rey, o en la democracia, donde se han separado esos modelos para que de todas formas cada uno de esos poderes tenga que obedecer al otro y estar en un balance de obediencia. Un gobierno que concibe la obediencia, un rey, una persona que tenga que ejercer gobierno, que entienda que debe ser obediente, abre las puertas a un gobierno saludable. Por eso es que a Jesús se le llamó Rey de Reyes, dándole la exhortación a los reyes a que concibieran la posibilidad de ser obedientes a otra persona, estar sujetos a otra persona. Una idea que se perdió después de que nuestros queridísimos amigos filósofos franceses empezaran a cuestionar todas las preconcepciones cristianas, pero que no deberíamos dejar de recordar que a pesar de que no tengamos un rey, tenemos un gobierno y ese gobierno está sujeto a obedecer a alguien también. Ese alguien a veces viene en la forma del individuo, a pesar de que tienden a olvidarlo muchas veces, pero la idea es que esa obediencia sea hacia Jesús. Y eso implica, o sea, todo aquel que quiera traer el reino de Dios, los principios de esos gobiernos, implementarlos en la manera en que me gobierno yo, eso me convierte a mí en lo que era Jesús, un pastor, que la forma en la que mira a las demás personas es en función de servirlas. Y bueno, ya esto le estaría dando paso al segundo principio del gobierno de Dios, que el primero es la obediencia hasta el sacrificio, pero la segunda, la vamos a ver la próxima semana, pues tiene que ver con el ponerse al nivel, bajarse. Ok, pues entonces supongo que la semana que viene estaremos hablando de ese tema. Y en verdad, podremos hacer un mejor mundo, una mejor familia y podremos ser una mejor persona si aprendemos a gobernarnos nosotros. Antes de querer gobernar a los demás, aprendamos a gobernarnos a nosotros. Y ahí, en Pablo, tenemos el modo. Bueno, hasta la semana que viene entonces. Por ese gobierno. Por ese gobierno. Muchas gracias por conectarse a nuestro show, espero que hayan disfrutado el contenido. Si les gustó el contenido, por favor no olviden dar like, suscribirse y darle a la campanita para que estén notificados de cada vez que un nuevo episodio salga al aire.